Buenas noches. Espero que estén bien. Hoy, por la gracia de Dios, nuevamente estamos reunidos para compartir su palabra. Y como mencioné, por la gracia, el tema que vamos a tratar hoy se trata sobre la gracia. Una palabra muy conocida por muchas personas, la utilizamos los cristianos. En el mundo de la vida de creencia, nosotros utilizamos mucho la frase la gracia, pero ¿qué es la gracia? ¿Qué viene siendo la gracia en sí misma? Entonces, a través de la Biblia, nosotros podemos conocer exactamente en qué consiste. En primer lugar, hoy yo estoy aquí por la gracia de Dios. El hecho de que tenga la oportunidad de poder compartir su palabra es algo maravilloso. No depende tanto de mi esfuerzo, sino de un don de Dios que Él ha otorgado a sus hijos para que nosotros podamos servir. Y de ahí es donde viene el término gracia, de algo gratuito, algo por lo cual yo no me esforcé de alguna manera o con algún motivo, sino que he recibido por misericordia y por amor. Es un don de Dios. La gracia en sí misma es un don de Dios recibida por cada uno de nosotros, transmitida por Dios, y a través del sacrificio de Jesucristo nosotros pudimos obtenerla. Un don de Dios transmitido a cada uno de nosotros por misericordia y por amor. Dios es un ser muy misericordioso y lleno de amor. Así nos suple a nosotros de todo tipo de bendición. En verdad, Dios trabaja fuertemente en todas las personas que caminan según su voluntad, todo el que le busca. Dios nos ama demasiado, nos ama bastante, a tal punto que envió a su Hijo Jesucristo a sacrificarse para darnos una vida nueva. Entonces, eso es gracia. En verdad, vamos a profundizar un poco. La gracia podemos verla de dos manifestaciones. La primera consiste en la gracia que nos permite a nosotros la salvación, la justificación de nuestras almas. Dios nos permitió a nosotros la salvación, una salvación a través de Jesucristo. También la gracia puede manifestarse en la ayuda de Dios en nuestro diario vivir, es decir, en la vida de creencia. Una gracia que primero nos conecta con Dios a través del sacrificio de Jesucristo, y otra gracia que consiste en el poder de Dios que nos nutre cada día, la fortaleza del Espíritu Santo. Recibimos el poder de Dios para poder vivir, para todo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, donde quiera que nosotros estemos, recibimos el poder de Dios a través de su Espíritu Santo para poder vivir. Un poder que nos encamina a cada uno de nosotros a la vida con un pensamiento positivo, buena conciencia, haciendo lo bueno, en el temor de Dios. Ese es un tipo de gracia. Entonces, en la Biblia podemos buscar en Tito, vamos a buscar el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí nos enseña que la gracia de Dios se ha manifestado a todas las personas de este mundo para nuestra salvación, para dejar una vida antigua
en la cual nosotros vivíamos envueltos en nuestros deseos, nuestros pensamientos, todo tipo de deseo que se aparta de la voluntad de Dios, siguiendo la vanidad del mundo que nos ofrece el sistema en el cual vivimos, sin tomar en cuenta a Dios. Por la gracia, nosotros nos apartamos de ese camino para tener un camino diferente, un camino en el cual nosotros podamos vivir de manera sobria, de manera justa y piadosa. Pero aquí dice, nos enseña a que debemos renunciar a toda la impiedad y a los deseos mundanos. Es decir, debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Nosotros en el seminario anterior estuvimos hablando acerca del bautismo y se mencionó el bautismo de arrepentimiento, un bautismo que Juan el Bautista enseñaba para que las personas tuvieran arrepentimiento de sus caminos, de sus vidas, porque la vida que llevaban estaba totalmente dividida, apartada de la voluntad de Dios. En ese tiempo, y todavía hoy, muchas personas quieren ganar la salvación por algo que ellos realicen. Es decir, quieren hacer algo para obtener la salvación. En tiempos de Jesucristo, Juan el Bautista, los fariseos, los saduceos, ellos entendían que ellos merecían la salvación. ¿Por qué? Porque ellos siempre trataban de cumplir toda la ley. Además de eso, nacieron siendo descendientes de Abraham. Tenían una idea muy arraigada, muy fuerte, y ese creer, ese pensamiento, les impedía recibir la salvación por la gracia a través de Jesucristo. Pero para poder llegar a Cristo, primero debemos reconocer que por nuestras fuerzas no podemos agradar a Dios, por nuestra experiencia, por nuestros métodos. Además, con un corazón en pecado, queremos cumplir una ley santa, justa y buena, estando apartados de Dios y muertos espiritualmente. El pecado es todo lo que nos hace apartar de Dios. Cuando el pecado entró al hombre, el hombre murió. Un hombre muerto espiritualmente quiere agradar a Dios mediante sus obras, mediante su experiencia, mediante sus frutos. ¿Cuáles son los frutos de un corazón contaminado? Más pecado. Primero hay que sanar el origen de nuestro corazón. La semilla del pecado hay que sustituirla sembrando una semilla de justicia, una semilla con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esa semilla nazca en nuestro corazón, los frutos que salen de ella son frutos buenos. Entonces el hombre primero necesita arrepentirse de su camino, de su propio apoyo para ganar la salvación y recibirla por gracia mediante la fe en ese trabajo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En la resurrección nosotros vemos cómo recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer el valor de lo que Dios ha hecho por nosotros cuando nosotros nos damos cuenta que somos inútiles, que no tenemos poder, que no tenemos fuerza para heredar el reino de Dios por nosotros mismos? Cuando una persona se da cuenta de su maldad, de su pecado, que está en condenación y que lo único que le espera es la muerte, el infierno. Cuando una persona llega a ese punto y descubre o recibe una enseñanza del Evangelio de Jesucristo que nos une a nosotros a vivir juntamente con Dios. Cuando esa persona que no tiene apoyo en sí mismo se encuentra con Jesucristo, automáticamente puede reconocer la importancia, el valor que tiene la salvación a través de Jesucristo. Pero mientras el ser humano tenga opciones distintas, yo tengo mi propio camino, yo quiero cumplir la ley, yo quiero agradar a Dios de esta forma, yo quiero presentarle a Dios muchos frutos
como los de Caín, muy lindos, grandes, para poder recibir la salvación. Yo quiero esto para agradar a Dios. Muchas personas, diferentes tipos de frutos como los de Caín, está presentando ante Dios, pero verdaderamente es lo que el hombre necesita para recibir la salvación. Sin embargo, Abel ofreció a Dios un cordero, un sacrificio donde hubo derramamiento de sangre. Dios se agrada de cada uno de nosotros cuando recibimos su trabajo, el trabajo que Él hizo para salvarnos, enviando a su único Hijo Jesucristo para nosotros poder recibir la salvación. Jesucristo iba caminando en esta tierra y se encontraba con diferentes personas. Se encontró con una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Esa señora debía morir según la ley. La justicia de la ley la castigaba y debía morir. No tenía ninguna esperanza. No podía mentir porque fue encontrada por varias personas. Y cuando el testimonio de 2 o más personas es el mismo, se toma como verdad. Ella no tenía escapatoria. No podía correr porque la tenían atrapada entre un grupo de personas. No podía apelar porque sabía que había hecho lo malo. Estaba en una situación donde el único camino que tenía era la muerte, el infierno. El único camino que tenía esa señora hasta ese momento era el infierno. Pero ¿qué sucede? Ellos la tomaron y la presentaron donde Jesús. Eso es muy importante. Porque esa joven o señora que no tenía ninguna condición para una vida nueva por sí misma, no tenía en qué apoyarse, ni en su experiencia, ni en sus conocimientos, en nada. Había fracasado totalmente. Se encontró con Jesús. Y Jesucristo no la condenó. Ni siquiera las personas que instaban para que fuera apedreada la condenaron, porque cada uno de ellos, acusados por su conciencia, se fueron. Pero esa señora, el corazón que tenía ella bajo esa circunstancia, es un corazón que fácilmente recibe la salvación cuando se encuentra con Jesús. Podemos analizar las demás personas que se encontraron con Jesús. El paralítico de 38 años. ¿Qué oportunidad tenía el paralítico de 38 años? No tenía ninguna. Ante Jesús no tenía ninguna oportunidad, ningún apoyo humano. Él decía, había un estanque en Betesda, que según la leyenda, la historia del pueblo, cada cierto tiempo un ángel movía el agua de ese estanque, la agitaba. Y el primero que descendía, que entraba en el agua del estanque, iba a ser sano de cualquier enfermedad. Eso era lo que ellos creían, el pueblo, como una historia, así como una leyenda. Porque de tiempo en tiempo, dice la palabra, no hay nada seguro, un ángel venía, descendía y agitaba el agua. Sin embargo, el paralítico de 38 años fue llevado a ese lugar y no tenía forma de cómo entrar bajo esa esperanza o bajo esa falsa esperanza. Pero habían otros, habían cojos, habían ciegos, mancos, sordos, mudos, una multitud de personas con discapacidades, enfermedades. Ellos tienen esperanza. El que está cojo no puede caminar muy bien, pero puede empujarse, puede correr, saltar. El que está ciego, no ve, pero puede moverse, tiene esa confianza en sí mismo. Yo puedo entrar y puedo ser sanado. Esa persona es ciega, puede pensar que aunque es ciega, sus demás sentidos se agudizan como el oído. Yo puedo escuchar más atentamente que los demás. Y automáticamente se mueva el agua, esas ondas llegan primero a mí y yo puedo entrar. Pero el ciego tenía esa confianza, sin embargo, el sordo, veía. Había un sordo, sí, yo no escucho nada, pero yo veo, mi vista muy buena. Yo puedo ver el movimiento más fácil. Es decir, cada uno de ellos podía apoyarse en alguna parte de sí mismo para poder recibir la sanación en ese momento. Habían muchos.
estaban en fila o estaban en una esquina. Habían pórticos en los escalones cerca, buscando una posición estratégica para saltar y ser sanos. Sin embargo, el paralítico no tenía nadie que lo llevara al estanque cuando el agua se agitara. Y decía, si alguien me toma y me lanza, no sirve. Ya otro entra primero que yo. Porque en lo que van a agarrarlo, lo levantan, lo trasladan para tirarlo. Esa persona no tiene nada de esperanza, ninguna. Y esas son las personas que a Jesús le agrada, la persona que no tiene apoyo en sí mismo, porque Él vino a hacer un trabajo que nosotros necesitábamos, porque nadie en esta tierra pudo cumplirlo. La salvación de nuestras almas, el perdón de los pecados. Jesucristo le dijo, levántate. Primero confirmó su corazón, preguntándole a él que deseaba, cómo iba a ser bajo esa circunstancia. Dijo, no tengo quien me eche en el estanque. ¿Quieres ser sano? No tengo quien me eche en el estanque. Jesucristo le dijo, cuando vio ese corazón, levántate, toma tu lecho y anda. Igual a la mujer samaritana, igual que el señor que murió en la cruz, el ladrón, al lado de Jesús. Que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa era otra persona que no tenía ninguna esperanza por sí mismo, solo la muerte. El salvavidas entra cuando una persona se está muriendo. Jesucristo es nuestro Salvador. Nosotros no podemos hacer nada y recibimos la salvación. Eso es gracia. Esa es la gracia por la salvación a través de Jesucristo. Debemos valorar el trabajo de Jesús porque nosotros no podíamos. Entonces, asimismo la palabra nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice que aparte de la justicia de la ley, la cual muchas personas se aferran, pero a través de la ley, nosotros pudimos conocer en el seminario anterior, es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra nuestra condición delante de Dios, para llevarnos a Cristo. Ese es el propósito de la ley, como nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. Entonces, aparte de la justicia de la ley, se ha manifestado la justicia por la fe en Jesucristo. Y dice, para todas las personas, porque no hay diferencia, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la justicia que vino a través de Jesucristo es para todo el mundo, porque no hay escapatoria. Todos, bajo la misma condición del pecado, estábamos condenados. Y merecemos solamente la salvación a través de Jesús. Recibir, pero no porque nosotros hayamos hecho algo, sino, como había mencionado anteriormente, por la gracia de Dios. El que no tiene la fe en la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no puede recibir esta gracia. Aquí dice, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos nosotros de la gloria de Dios. Eso no es bueno. Es un motivo de tristeza, motivo de lloro, de llanto, motivo para el cual nosotros necesitamos arrepentirnos. Si estamos destituidos de la gloria de Dios, fracasamos. Pero dice versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados, pasamos de ser pecadores a justos. ¿Y por qué justos? Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el libro en Hebreos capítulo 10, versículo 10, que en esa voluntad nosotros somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue la clave para sacarnos del pecado y llevarnos a la justicia, la justificación de vida. Y dice en el libro de Romanos leímos Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, a través de Jesucristo, ese trabajo tan importante, Dios nos ha permitido a cada uno de nosotros la justificación de vida. La palabra también nos enseña en el libro de Efesios. Vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 2. Nos enseña que nosotros debemos renunciar a esos caminos pecaminosos, a los caminos de la carne, y debemos dejar esa vida vieja a través del arrepentimiento y la salvación de Jesús. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aquí dice que nosotros, estando muertos en pecado, en vivir una vida según la voluntad de Satanás, nosotros pudimos pasar de muerte a vida. Nos dice también, versículo 4, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí los apóstoles están enseñando que también igual ellos vivían según los deseos de la carne, vivían según sus pensamientos, pero tuvieron que morir a eso para vivir a una enseñanza nueva, un camino nuevo en Cristo Jesús. Versículo 4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Vamos a hacer una pausa aquí. Ahí nos habla a nosotros de que éramos malos, pecadores, carnales, siguiendo nuestro camino, nuestros deseos. Estábamos muertos y en ese momento se manifestó la misericordia y el amor de Dios. Y eso se llama gracia. ¿Cuántos de nosotros tenemos amor y misericordia por la gente que es enemiga, por el malvado que quiere nosotros enterrarnos? Como decía David, que quería lanzarlo a los leones, a la cría de leones. ¿Cuántos de nosotros sentimos ese amor, esa misericordia por esas personas que tanto no quieren mal? Para el hombre es difícil, ¿verdad? Creo que muy complicado. Pero Dios, a esos seres humanos complicados, malos, Dios no esperó que ellos fueran buenos, porque no podían. Dios no esperó que ellos se pasaran a otra etapa de su vida como seres perfectos, santos, justos. No, estando así en esa condenación de la muerte y del pecado, siendo enemigos de Dios, Dios mostró misericordia y mostró amor. Por eso debemos valorar el trabajo que hizo Dios con nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo. Entonces, eso, señores, se llama gracia. Si leemos el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La palabra dice así: Dios nos dio vida por el sacrificio de Jesucristo. Es decir, la salvación de nuestras almas es por la gracia.
Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra juntamente en la Biblia también es una palabra muy importante. Estamos acostumbrados a escuchar que Jesucristo murió por nosotros, Jesucristo murió por mí, Jesucristo fue sepultado, Jesucristo resucitó. Es cierto, pero lo que no estamos acostumbrados a escuchar es que yo morí juntamente con Jesucristo. No fue Jesucristo solo, Él murió para que nosotros también juntamente con Él nos apartemos de nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro ego, dejemos nuestra forma de vivir diferente a la voluntad de Dios y nos consideremos también muertos juntamente con Él, sepultados. Una persona muere, ya perdió la esperanza, ya dejó de ser. ¿Dónde está el ego? ¿Dónde está el deseo? Ya murió. Pero la palabra nos dice que el Señor Todopoderoso resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y dice la palabra también que debemos considerar que nosotros resucitamos juntamente con Jesucristo. Resucitamos juntamente con Él. Por eso dice, por gracia sois salvos. ¿De qué manera podemos recibir la gracia de Dios? Acercándonos a Él a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Primer paso. Es acercarnos a Él a través de Jesucristo. Ese es el bautismo en el Espíritu. También pueden consultar este seminario temático número 8. Hoy es el día 8. En los días anteriores se estuvo compartiendo sobre el bautismo del Espíritu. La palabra nos enseña en Romanos capítulo 6 cómo nosotros, juntamente con Jesucristo, fuimos bautizados para una vida nueva. Entonces, vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1. Versículo 9 y 10. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa gracia había sido mencionada desde hace muchos años antes de Jesucristo, desde la promesa que Dios otorgó a Abraham, pero antes de Abraham nosotros ya podíamos ver el propósito de la salvación en todos los actos de misericordia y amor que Dios ha tenido con nosotros. Pero ya llegado Jesucristo, eso se perfeccionó. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Para que nosotros podamos vivir, necesitamos primero morir. No podemos tener un nacimiento nuevo si no hay una muerte. ¿A qué debemos morir? A lo que mencionamos anteriormente, a la antigua manera de vivir, según nuestros pensamientos, según nuestros deseos, según los designios de la carne, los designios del príncipe de la potestad del aire. Dice como un espíritu que opera sobre cada persona que desobedece a la palabra de Dios, el mismo Satanás. Cuando dejamos de seguir esas corrientes y esa orientación más bien, pero cuando nos orientamos, cambiamos la dirección, es un arrepentimiento, cambiamos de dirección para recibir a Cristo. En ese momento escuchamos, nos acercamos al Evangelio de Jesús, recibiremos la salvación, recibiremos el don del Espíritu Santo, recibiremos el poder y la fuerza para vivir delante de Dios según su voluntad. También en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Nos enseña. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
estos versículos que mencioné y muchos otros hay en la Biblia nos enseñan a cada uno de nosotros que a través de la gracia de Dios recibimos la salvación. Nosotros no tuvimos que hacer algo. La única cosa que el hombre hizo para poder recibir la salvación es una disposición. ¿A qué? A recibir el Evangelio de Dios. Dios nos da a nosotros el libre albedrío, nos enseña el camino bueno y nos enseña el camino malo, pero nos dice, toma el camino bueno. Este es el camino bueno. Nos dice, ese malo, no lo tomes. Si caminas por ahí te pasará esto, esto, esto y esto. No lo tomes el camino malo. Pero nos dice, apártate del camino malo y toma el camino bueno. Necesitamos obediencia para acercarnos a Dios. De apartarnos de nuestro viejo hombre, reconociendo que es un camino pecaminoso y carnal. Ese es el arrepentimiento, un cambio de dirección. Jesucristo hizo el trabajo. Nosotros solamente necesitamos tener arrepentimiento. Esa es la gracia de Dios para nuestra salvación. También habíamos mencionado, incluso el evangelista Cristian, mientras oraba y compartía hace un momento, explicaba de la importancia que es el recibir la gracia de Dios en nuestra vida de creencia. La gracia de Dios no termina en la salvación de Jesucristo. La salvación que recibimos a través de Jesucristo es lo primero que debemos tener, porque consiste en la preparación de nuestro cuerpo, nuestra alma, como un templo del Espíritu de Dios. Ya a partir de la salvación en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, la palabra de Dios mora en nuestros corazones y podemos vivir según la voluntad de Dios. Entonces, a esa vida, bajo los preceptos y el corazón de Dios, se conoce como vida de creencia. Y en esta vida de creencia también necesitamos de la gracia de Dios, porque nosotros como muchas personas quizá puedan pensar, no, porque ¿será que recibimos alas como los ángeles o alguna varita mágica para poder resolver todos nuestros problemas una vez que recibamos a Cristo? No es que tengamos una varita mágica, pero nosotros somos renovados. La gracia nos permite a nosotros la renovación de nuestro espíritu. Y ya no estamos solos. Ya no dependemos de nuestra fuerza. Ese hombre débil que se enfrentaba a una situación y mientras la manejaba se sentía con fuerza, confianza y autoestima, pero en el momento de que llegaba a una situación que no podía manejar, entraba en depresión, entraba en sufrimiento, entraba en impotencia, o simplemente no le importaba nada, vivía y fracasaba. Ese hombre ahora tiene la oportunidad de enfrentarse a las situaciones con una mente nueva. Y no se trata solamente de tener un pensamiento positivo en frente de las situaciones o resiliencia. Se trata de que podemos tener un poder a través del Espíritu de Dios que nos fortalece para vencer, nos da perseverancia, nos permite la fortaleza incluso de no dejar de creer en Él. El que cree en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, en la salvación de Jesucristo, el mismo Espíritu le da poder para que se fortalezca en la fe, en el creer. Eso es la fe, en la confianza en Dios. Es decir, nosotros recibimos los dones espirituales que habíamos perdido por el pecado. Exhorto nuevamente que revisen los contenidos anteriores. En el culto anterior nosotros compartíamos sobre esos dones que recibimos por la gracia de Dios, que habíamos perdido desde que el pecado entró en Adán. Satanás gobernó el hombre. Nosotros como polvo de la tierra y ceniza, Satanás como una serpiente que se iba a alimentar del polvo de la tierra. Satanás vive alimentándose del hombre, dominando el corazón del hombre a través de los pensamientos, a través de los deseos. Dios nos dio poder para gobernar, para dirigir, para multiplicarnos, inteligencia, sabiduría. Satanás se apoderó de todos esos dones. Pero en Cristo Jesús, la muerte fue vencida, porque Dios nos permitió la inmortalidad en el Espíritu, en su reino. Entonces nos permitió también recuperar en esta tierra todos esos dones que habíamos perdido. Entonces,
Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la gracia que recibimos en el día a día. Efesios capítulo 2, versículo del 7 al 8, nos dice: habíamos leído anteriormente hasta el 6, vamos a continuar en el 7, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí dice que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que en nuestros días venideros recibiremos abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En nuestra vida de creencia recibiremos muchas bendiciones, muchas riquezas, y eso también forma parte de la gracia de Dios. Nos salvó, nos constituyó hijos, herederos, nos dio riqueza, bondad, a través de su bondad, bendición. ¿Qué más podemos recibir? ¿Qué más? Dios nos ha dado todo, todas las cosas que necesitamos y más ha añadido. Es decir, debemos acercarnos a Dios y hallar esa gracia para poder nosotros vencer todo tipo de debilidad, para poder fortalecernos. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese momento en que tengamos una dificultad, necesitamos, como decían, socorro, ayuda. Ese oportuno socorro es el momento cuando nosotros estamos en sequía y cae la lluvia. Llueve, wow, maravilloso. Hay muchas situaciones de sequía en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos al trono de la gracia, el reino de Dios a través de Jesucristo. Entonces recibiremos el socorro que necesitamos. Tenemos dificultades, situaciones difíciles. No es que nosotros vayamos, yo la voy a solucionar por nosotros mismos, no. Es que ahora tenemos a alguien que sí puede, que lo que era imposible para nosotros, ahora Él nos da esa fortaleza para poder solucionar nuestros problemas y debilidades que siempre habrán en esta tierra. El ser humano, mientras esté pisando esta tierra, difícilmente estará conforme con algo. Siempre viene una situación, después viene otra, viene una después de la otra. Podemos fracasar o podemos ir pasándola cada situación. Un corazón diferente, poder diferente. Sí podemos a través de Jesús, pero debemos acercarnos al trono de su gracia y hallaremos nuestro oportuno socorro. En cualquier momento tendremos situaciones difíciles, pero encontraremos en ese momento el socorro de Dios. Entonces, para caminar bien delante de Dios necesitamos de su gracia. También reconocer que Dios nos da su fuerza para nosotros poder vivir alentados, para no desanimarnos. Dios nos da su fortaleza para que vivamos con ánimo y también para fortalecer nuestra creencia, darnos la fe en lo que creemos. Últimamente voy a leer un versículo en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios mismo, en su gracia, nos permite a nosotros la capacidad, a través de su Espíritu, de poder afirmarnos en la palabra de Dios. También Él nos perfecciona, nos fortalece y nos establece como hijos suyos en esta tierra. Por eso no debemos temer a situaciones. Lo que sí debemos es apartarnos de ese viejo hombre y acercarnos al nuevo a través de Jesucristo. Cada vez que el hombre mira a sí mismo, si se mira a sí mismo, va a encontrar debilidad. Pero eso es muy bueno, que encuentre debilidad para que se apoye en Dios. Utilicemos nuestras debilidades como un impulso a nosotros buscar la plenitud donde sí podemos encontrarla, que es en Cristo Jesús. Sino, ¿por qué a veces hay personas que impotencia, baja autoestima, que yo camino mal, que yo así, que no hay fuerza? ¿Por qué? Porque se apoya en sí mismo. Si se ve a sí mismo, cuando nos vemos en un reflejo, en un espejo, vamos a ver si estamos despeinados o algo, o sucios. Queremos reparar. Pero si nosotros nos vemos nosotros mismos y vemos eso que necesita ser reparado, restablecido, porque nos reflejamos ante la palabra de Dios, ¿cómo podemos cambiar? Es a través de Jesús. Debemos acercarnos a Jesús, no apartarnos. Hay personas que se apartan cuando ven debilidad en sí mismos, pierden la fuerza, pierden los ánimos. En ese momento, una condición muy buena para ir donde Dios. Lo primero que compartíamos era sobre esas condiciones, esas personas que se acercaron a Jesucristo y recibieron salvación. Ninguna de ellas tenía condición buena para vivir. Pero en Cristo Jesús sí encontraron. Nosotros necesitamos aprender eso. No podemos, debemos delegar, debemos orar a Cristo, a Dios. Él nos dará la fortaleza a cada uno de nosotros para poder vencer. Muy difícil la situación. ¿Cómo yo puedo hacer esto? No se puede, no se puede. Ese no se puede. Hay que quitarlo de nuestra mente. Hay que caminar por la fe. Hay que orar a Dios. Acercarnos al trono de la gracia y hallaremos el oportuno socorro. Pero si llega la situación y no nos acercamos, solamente nos sumergimos en nuestros pensamientos. Por eso la palabra de Dios es importante. Y dependiendo de las personas con las cuales nosotros nos juntemos también es importante. Porque hay momentos de debilidad donde nosotros necesitamos un empujón. Un hermano que nos diga: óyeme, acércate al trono de la gracia y hallarás el oportuno socorro. Necesitamos a esa persona que nos diga eso, que nos levante. Si no tenemos a esa persona, tenemos una Biblia. Entonces, vamos a leer. Dificultad, vamos a leer y hallaremos la gracia de Dios en la vida de creencia. Así. Entonces, hasta aquí voy a compartir este tema. Nosotros en Infinita Gracia, ese canal de YouTube, estamos subiendo los videos para que puedan también repasar esto que hemos compartido y para que se puedan comunicar con nosotros, pueden preguntar. Nosotros estamos abiertos para compartir la palabra por la gracia de Dios. Y de esta manera nosotros queremos que llegue el mensaje a muchas personas. Pueden compartir los enlaces con sus familiares, con sus amigos. Personas que hoy día están viviendo muchas situaciones difíciles y necesitan acercarse al trono de la gracia para recibir ese oportuno socorro. Yo voy a orar para terminar. Oremos. Señor, le damos nuevamente gracias porque la oportunidad que nos ha dado es increíble. Por su misericordia y su amor, usted nos permite la salvación, nos permite una vida nueva, fortalecernos, esa resiliencia ante las situaciones, Señor. Nos permite a nosotros la gracia del don de su Espíritu Santo.
y la gracia como tal, como don también, para fortalecernos en la fe y nosotros poder reconocer que usted nos ayuda sin importar nuestra capacidad, sin importar nuestra fuerza. Nosotros en verdad somos muy débiles, pero juntamente con usted somos muy poderosos y podemos vencer todo tipo de situaciones. Por eso necesitamos, Señor, cada día acercarnos más a usted a través de su palabra, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga a todos los que han escuchado esta palabra, permita que ellos puedan caminar y aplicar en sus vidas de creencia este mensaje que hemos escuchado hoy día, para que no se quede solamente como una buena teoría, sino para que se pueda manifestar en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Le agradecemos y le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasen feliz resto de la noche.